nuestro psicólogo, Mariano Rafa. Che, voy a hablar un poco de fútbol. ¿De qué voy a hablar si no de fútbol, no? No, pensaba, hay una investigación que me parece súper interesante, A ver. la quería contar un poco acá, que se trata de justamente un estudio que se hizo, que se le hicieron a futbolistas de primera, Sí. profesionales, que pateaban penales, ¿sí? Trataban de entender qué era lo que les pasaba en su mente cuando pateaban un penal y qué pasaba y cuáles eran las variables que influían cuando erraban el penal, ¿sí? Le pusieron, bueno, sensores, en fin, una cuestión más bien técnica, pero lo que descubrieron era que las personas, estamos hablando de profesionales que juegan al fútbol y que tienen incorporado el movimiento sistemáticamente por haberlo repetido una y otra vez, ¿sí? Nada, trataron de entender qué era lo que les pasaba a ellos y lo que se dieron cuenta era que los que fallaban y que erraban el gol no eran los que se ponían más nerviosos, sino los que intelectualizaban más y los que tomaban conciencia de esa situación, de ese acto que estaba ocurriendo, ¿sí? Bien. O sea, retomo, futbolistas de la primera que eran estudiados, que tenían incorporado el hábito de patear penales de forma a lo largo del tiempo, ¿sí? Que tenían muy incorporado ese movimiento y que erraban. ¿Quiénes eran los que erraban el penal? No los que se ponían más nerviosos, sino los que intelectualizaban y los que se ponían a reflexionar y a pensar sobre lo que ahí estaba ocurriendo, ¿sí? Este fenómeno en psicología tiene un nombre, se llama choking, que es algo así como ahogarse. Es la sensación de sentir que se nos traba la garganta en un momento poco adecuado. ¿Vieron? No sé, por ejemplo, si yo estuviese acá y empezara a reflexionar sobre lo que les tengo que decir, posiblemente algo de este fluir se interrumpiría, ¿sí? Bueno, eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los futbolistas de élite. Nada, y es interesante porque justamente pareciera que hay algo ahí cuando uno empieza a narrar la situación que viene ejecutando de manera más o menos natural en piloto automático, de nuevo, que interfiere de forma negativa en cómo cada uno de nosotros ejecutamos una acción. Por ejemplo, el futbolista en patear un gol. No sé si se acuerdan, en el Mundial del año pasado, creo que eran semifinales, le hicieron una entrevista al Dibu Martínez y el Dibu decía, che, cuando estemos en penales, le decía a los jugadores de Argentina, le decía, sí o sí tenés que patear al centro, porque por una cuestión estadística, tal o cual cosa. Bueno, lo que se sabe es que la chance de meter el gol en penales, ¿por qué? En penales se analiza porque se eliminan un montón de variables que a lo mejor en otro tipo de jugada es más difícil de poder separar cada una de estas variables justamente. El Dibu Martínez hacía referencia a esta basándose en una cuestión bastante estadística y dura que tiene que ver con que la chance, cuando uno está pateando un penal, de meter el gol, si uno tira la pelota al centro, es mucho más alta que si uno la tira hacia los costados más cerca de los palos. Sin embargo, y esta es como la cuestión psicológica más interesante, sin embargo, los jugadores prefieren muchas veces hacer una jugada más arriesgada, que probabilísticamente disminuye mucho la chance de meter el gol, porque tienen mucho miedo al ridículo, ¿sí? Porque tienen mucho miedo a cómo la gente lo va a juzgar. Se supone que si uno patea la pelota al centro del arco y el arquero ataja ese gol, las críticas pueden ser muy, muy, muy elevadas justamente porque lo pueden acusar de que no se la jugó y llevó a cabo una acción demasiado conservadora, ¿sí? Y pareciera que si ataja el arquero la pelota, pero cuando el jugador tiró la pelota hacia uno de los extremos, trató de hacer un gol más cerca de los palos, es como que la responsabilidad se diluye. Y esto habla un poco también de que cuando llevamos a cabo determinadas acciones, no estamos tan pendientes de conseguir el éxito en esa acción, sino que muchas veces estamos más pendientes de no quedar expuestos, sobre todo de no quedar expuestos y pasar quedar expuestos y quedar en ridículo, ¿sí? Y este me parece un punto súper interesante. Lo veo mucho en consulta. Personas que llegan y que te dicen, che, yo sé que tengo que hacer tal o cual cosa. Pasa en ciudades chicas, pero también pasa en determinados círculos, independientemente de la ciudad, en determinados círculos de pertenencia donde, no sé, me pasa por ejemplo con orientación a familias, con padres de chicos que tienen problemas de diferente índole, que te dicen, yo sé que tengo que hacer esta medida, pero no la puedo llevar a cabo porque la consecuencia, ¿sí?, de la crítica por recibir justamente una devolución de la acción que yo llevo a cabo, no me la banco. Entonces prefiero equivocarme, incluso sabiendo que me estoy equivocando y que no estoy eligiendo la opción más adecuada. ¿Se entiende? Sí. Cuando venía para acá pensaba
en esas presentaciones que estamos, en esas presentaciones del trabajo que tenemos que desarrollar y que estamos preparando durante mucho tiempo, y en el momento en el que estamos llevando a cabo la presentación se nos cierra la garganta y no encontramos la palabra correcta y no encontramos el flujo natural que veníamos encontrando cuando lo estábamos repasando, ¿sí? O pensaba también, por ejemplo, en esa conversación súper importante que estamos llevando a cabo y que tal vez la esperamos y la postergamos durante muchísimo tiempo y que inmediatamente después de que se terminó esa conversación decimos, che, pero ¿por qué no dije lo que le tenía que decir? Lo que le quería decir, lo que vine practicando durante tanto tiempo. O también pensaba, por ejemplo, cuando decimos que sí en situaciones que nos habíamos prometido muchísimas veces decir que no, y después inmediatamente de decir sí, decimos, che, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy llevando a cabo esta acción? Y muchas veces tiene que ver con algo de lo que venimos hablando, muchas veces tiene que ver con que la mente empieza ahí a jugar en un momento en el que no tiene que jugar, ¿sí? Empezamos a intelectualizar y empezamos a narrar algo que tiene que fluir naturalmente, y en cuanto a la mente se interpone, empieza como a complicar la cosa, porque algo de todo ese fluir tendría que ser sin incidencia justamente de la parte más racional. Y justamente la tendencia muchas veces es decir, che, no somos suficiente, no estamos haciendo lo suficiente, tenemos que mejorar. Y muchas veces es todo lo contrario, es que estamos haciendo demasiado, estamos pensando demasiado en situaciones donde justamente la garganta se nos cierra y donde la tendencia es apretar, donde tendríamos que soltar. Y justamente deberíamos soltar en las situaciones, en esas situaciones que son las situaciones más importantes. Pensaba en algo bastante paradojal. Perdón, estoy hablando mucho, ¿no? No, perfecto. Súper escuchando esto, un tema... no, ¿sabés qué pensaba? Que lo que planteaste nos pasa a todos. Sí, ¿no? Menor o mayor medida, yo creo que nos pasa a todos. El hecho de ensayar un poco muchas veces la respuesta que voy a dar ante un espejo. Y que te sale perfecto. Perfecto. Che, frente al espejo. Y en el ensayo me salió bárbaro. Ahora, una cosa es el ensayo y otra cosa totalmente distinta es cuando estamos ahí. En la obra, cuando arrancó la obra de teatro y tenemos el público y estamos en el escenario. Sí. Y la situación ahí en vivo y en directo parece que sí. Por eso nos pasa, creo que a todos. Sí. A todo el mundo un cachito de eso nos pasa. Total. Pero bueno, tiene que ver un poco con lo que decía, con la toma de conciencia. Con esa toma de conciencia que nos viene a complicar. Y pensaba, solo para terminar y para redondear, pensaba en el contrapunto que tiene esto. Digo, che, recién decía, este fenómeno se llama choking, ahogarse, sucede cuando cuando la mente, digamos, empieza como a interceder y empezamos a intelectualizar y a narrar cosas que no deberíamos narrar. Es como si yo estuviese acá y empezara a pensar sobre, che, tendría que decir tal o cual cosa, me tendría que salir de tal o cual manera. En cuanto tomo conciencia de eso y empiezo como a intelectualizarlo y a narrarlo, debería estar diciendo tal o cual cosa, no debería haberme trabado recién, que me trabé, dije una palabra que en realidad no sé si está bien conjugada. En cuanto lo empezamos a narrar, la pifiamos, ¿sí? Bueno, mira, te corto un minutito. ¿Cuánto tiene que ver en esto también en mandar un audio o un texto? Porque vos en el texto volvés a releer. Sí. Hay algo interesante. La coma, el signo de admiración, todo. Y nos pasa mucho con los que tenemos este tipo de voz, que por ahí parece una imperativo. Voz divina. No, parece imperativo el mensaje. Sí. ¿No? Y vos decís, y el otro, el receptor, ¿pero qué pasó? Total. Decís, ¿qué hice? Sí, viste, hay un documental que es buenísimo, hablé hace un par de semanas de esto, de los ajedrecistas que son profesionales, que antes de ejecutar la acción, la anotan en un cuaderno que tienen. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando le pasamos el filtro mental, repasamos esa acción y a veces es suficiente para que esa acción no se lleve a cabo, sobre todo cuando identificamos que puede ser una acción problemática o que puede haber un error. Yo muchas veces acá hablo del consumo problemático, del consumo de sustancias, de conductas problemáticas que pueden volverse en algún momento de la vida compulsivas y por ende problemáticas, ¿sí? Y pensaba justamente en que este mecanismo termina siendo inverso a el que estoy definiendo, ¿sí? O sea, en los futbolistas o en muchas de las personas, cuando toman conciencia de la acción, eso viene como a obstaculizar la acción. En los consumos problemáticos pasa exactamente lo contrario, que es un poco lo que uno busca en la consulta. No hay mediación, no hay narrativa. O sea, se lleva a cabo esa acción sin que pase absolutamente nada ahí. Se lleva a cabo la acción sin que haya ningún tipo de grado de conciencia de esa acción puntualmente, ¿no? Y lo que uno hace justamente en la terapia es empezar a darle un poco de explicación, empezar a darle un poco de narrativa, empezar a darle un poco de explicación para que esa conducta
empiece a tomar conciencia, ¿sí? Empiece a, bueno, a ejecutarse con un grado de conciencia mayor, y eso muchas veces genera el efecto contrario del que venía conversando.